Para iniciar la discusión referente a la acumulación de materia seca durante el crecimiento, desarrollo y maduración del fruto de mango, les presento a nuestro ponente, invitado del día de hoy, el doctor Jorge Alberto Osuna García. El doctor Jorge Alberto es ingeniero agrónomo, fitotecnista, egresado de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Maestría en botánica por el Colegio de Postgraduados y doctorado en postcosecha por la New Mexico State University. Investigador del INIFAP desde 1981. Actualmente adscrito al campo experimental de Santiago Ixcuintla en Nayarit. Al Dr. Osuna se le otorgó el Dean's Award of Excellence en la New Mexico State University por ser el mejor promedio de su generación en el año 1996. Además, es investigador nivel 1 del SNI desde 1998. Ha sido 4 veces ganador de la medalla Nayarit a la investigación científica y tecnológica y fue galardonado con el Best Paper Award en el 8º Simposio Internacional del Mango en Sun City, Sudáfrica, en el año 2006. El Dr. Osuna ha publicado 11 libros sobre tecnologías post cosecha, 57 artículos científicos en revistas indizadas y o arbitradas, 27 artículos en extenso en memorias de congresos y 16 publicaciones técnicas. Además, ha asesorado 27 tesis de técnico superior universitario, 17 de licenciatura, 8 de maestría y 3 de doctorado. Sus líneas de investigación están enfocadas hacia la cosecha e inocuidad de frutales tropicales, principalmente mango y aguacate. Bienvenido, doctor Osuna. Muchísimas gracias, Vlad. Muy buenas tardes a todos nuestros escuchas. La verdad que es un placer estar nuevamente con ustedes. Lástima que todavía tenga que ser virtual, pero bueno, en un futuro muy cercano nos encontraremos personalmente. Pues muchísimas gracias al National Mango Board, sobre todo por estos prácticamente 10 años que hemos estado trabajando juntos. Y bueno, en esta ocasión ya les comentó Vlad, les voy a comentar el penúltimo convenio de los años 2020 a 2021. Si me permiten un momento, voy a compartir mi pantalla. Bien, entonces, como comentó Vlad, yo les voy a hablar de lo que es la acumulación de materia seca durante el crecimiento, desarrollo y maduración del mango, del fruto de mango. Permítanme decirles que el mango es uno de los frutos más importantes en el mercado de Estados Unidos, donde hablamos de un valor de más de 635 millones de dólares anuales y un poco más de 120 millones de cajas de 10 libras que se exportan anualmente también. Como ustedes pueden ver en la figura, con mucho, México es el primer lugar de los 6 principales países exportadores de mango a Estados Unidos. Nosotros nos llevamos más del 65% de esa porción de mercado. Tenemos principalmente la variedad Tommy Atkins, la variedad Ataulfo, la variedad Kent, que son las 3 principales y prácticamente en diferentes porcentajes, pues las encontramos también en Ecuador, en Perú, en Brasil, en Guatemala, etcétera. A excepción de Haití, que Haití pues tiene su material Madame Francis, que es un material originario de esa zona. Bien, quiero que ustedes se graben muy bien esta frase. La madurez a cosecha determina calidad a consumo. Nosotros sabemos que la calidad la tenemos que hacer en el campo a través de todas las prácticas, desde
floración, amarre de fruto, control de plagas, enfermedades, fertilización, irrigación, etcétera. Pero esa calidad la podemos echar a perder en ese momento cuando determinamos la cosecha. Entonces, por favor, pongan mucha atención a esta frase y déjenme decirles que ¿cómo sabemos que un fruto está listo para cosechar? Pues hablamos de tamaño, forma, color del fruto, hablamos de desarrollo de hombros, que si la formación de la cavidad de la base del pedúnculo, que si vemos estas pequeñas manchitas lenticelas que están más crecidas. En el caso de Ataulfo, vemos un redondeo de los cachetes, le llamamos que un fruto está lleno, o cuando está bajo, le llamamos que es un fruto tableado. Entonces, esas son algunas características que nos ayudan a distinguir cuando el fruto está listo para cosecha, pero lógicamente que esta se da a través de la experiencia. Para quienes no tenemos experiencia, necesitamos algunas medidas cuantitativas. De todas las variables, hay dos que son más importantes: color de pulpa y sólidos solubles, o el contenido de grados Bris de los frutos. Como ejemplo, vamos a decir Ken. Yo tengo un fruto de Ken listo para cosecha en un valor de 7.4 de grados Bris y un color 2 de pulpa. ¿Qué significa ese color 2 de pulpa? Veamos aquí esta tabla de color para los frutos Hayden, las 5 variedades, y tenemos un valor de 1, 2 o 3. ¿Qué significa un valor 1? Ustedes observen, al partir el fruto justo al ras de la semilla, ¿qué estamos obteniendo? Estamos obteniendo una pulpa que no ha coloreado prácticamente nada. Eso es un fruto tierno, es un fruto bajo, que si lo cosechamos y lo mandamos hacia el mercado, no vamos a llenar los requerimientos del consumidor, porque es un mango que no va a desarrollar ni color, ni sabor, ni olor, y bueno, estaríamos echando a perder el mercado. Cuando hablamos de un valor 2 de color de tabla, vean ustedes que lo que es la semilla o el hueso de la variedad ya está coloreado, de cualquiera de las variedades. Entonces, este es el momento, es el mínimo aceptable. El fruto ya está fisiológicamente maduro para continuar su proceso de maduración después de haber sido cosechado. ¿Y cuál es el valor ideal? Es color 3, donde al cortar el fruto, todo el fruto lo vemos de un color uniforme, cualquiera de las 5 variedades. Bien, pero entonces estamos hablando de que mango es un fruto climatérico. ¿Qué significa esto? Significa que es un fruto que una vez que se ha cosechado de la planta madre, si fue cosechado lo suficientemente sazón o lo suficientemente maduro, es un fruto que va a continuar su proceso de maduración para llegar al consumidor con sus mejores características. Dábamos el ejemplo de Ken. Ken requiere 7.4 grados Bris y un color de pulpa 2 al menos, y con eso nos llegaría a consumo entre 18, 19, inclusive hasta 20 grados Bris. Puede continuar su proceso de maduración. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando se exporta el fruto a mercados distantes, entonces se decide cosechar en un estado verde maduro. Pero ese estado verde maduro debe cumplir al menos con el mínimo de madurez que veíamos en la tabla y que es el valor 2. Entonces, ¿qué sucede cuando algunos frutos se cosechan por abajo de ese valor 2? Pues el fruto no llega con la calidad y el sabor requerido por el consumidor. Que el consumidor juzga la madurez del fruto en base a su firmeza, en base al color de pulpa, al color de cáscara, los sólidos solubles, la acidez,
la materia seca e inclusive el aroma. Y como lo dije al principio, la calidad a consumo depende principalmente del estado de madurez a cosecha. Y nosotros debemos de saber poder diferenciar al momento de cosecha si un fruto está inmaduro o si ya está a sazón fisiológicamente maduro. ¿Por qué? Porque un fruto inmaduro nunca alcanzará su máxima calidad potencial a consumo. Ya vimos que el color de pulpa es un buen indicador de la madurez del fruto. Sin embargo, tenemos que cortar el cachete del fruto, ver el color de la materia seca, el color de la pulpa, y ya decidimos si está o no está fisiológicamente maduro. Últimamente se ha indicado que la materia seca es una variable más precisa. ¿Y qué es en realidad materia seca? Pues la materia seca es todo lo que contiene el fruto menos el agua que se le extrae. Podemos tener azúcares, ácidos orgánicos, carotenoides, etcétera. ¿Y cuál es la relativa ventaja? Que puede medirse de manera no destructiva. De hecho, en algunos países productores de mango como Australia, ya los materiales principales, Calypso y Kensington Pride, alcanzan su madurez de cosecha con un mínimo de 15% de materia seca, pero se pide para que sea lo equivalente a un valor 3 de la tabla para un promedio de 16.5. En México, esa variable de materia seca no la tenemos considerada como indicador de madurez a cosecha. Sin embargo, con apoyo del National Mango Board, hemos hecho algunos trabajos donde a través de diferentes acumulaciones de unidades calor a la cosecha, podemos ver el contenido de materia seca de los principales materiales. Hablamos de Tommy Atkins, hablamos de Ataulfo, hablamos de Ken, hablamos de Kit, y luego ya vamos a ver más a detalle los valores que estamos obteniendo. Bien, entonces de ahí fue que nació este proyecto cuyo objetivo era evaluar el impacto del contenido de materia seca a la cosecha con la calidad del fruto a consumo. Por otro lado, correlacionar la acumulación de unidades de calor con el contenido de materia seca en el fruto para lograr el máximo de calidad a consumo. Y a la vez, validar la técnica de unidades calor, que es destructiva, y de contenido de materia seca no destructiva en frutos de mango para exportación en México. Para poder validar la técnica de contenido de materia seca, hicimos uso de un equipo, es un espectrómetro F751 que nos ayuda a determinar la materia seca de diferentes variedades y en este caso utilizando un modelo único. Bien, ¿qué fue lo que hicimos? En el ciclo 2020, esto lo hicimos durante 2 años seguidos, la temporada 2020, las 4 variedades, 2 huertos comerciales de cada variedad en Nayarit y Sinaloa, ambos estados en México. Hicimos primero la acumulación de unidades calor. La acumulación de unidades calor consiste en colocar un registrador de temperatura y humedad relativa en el huerto, en el dosel de un árbol representativo, estar checando, registrando esas temperaturas, mandar a una hoja de Excel y hacer el cálculo de acumulación de unidades de calor, tomando como temperatura base 10 grados centígrados y tomando como momento de inicio de acumulación de unidades de calor el momento de flor plena. Bien, la materia seca la estuvimos midiendo cada 3 semanas a partir después de los 50 días después de floración plena, mediante el equipo que ya les mencioné, y luego lo hicimos a 3 cosechas diferentes que serían el equivalente a lo que sería fruto con el mínimo de madurez, fruto sazón
y fruto un poco más avanzado, pensando en un mercado de mango maduro listo para comer. En cada huerto se marcaron 10 árboles, se marcaron 40 panículas y después, cuando ya teníamos frutos de aproximadamente 5 centímetros de longitud, los etiquetamos individualmente para seguir el crecimiento y la acumulación de materia seca hasta que estuvieran en los momentos de cosecha determinados. Medimos varias variables: longitud, diámetro, calibre, materia seca. Consideramos también calidad a la cosecha al término de una simulación de traslado para mercado de Estados Unidos de 7 días en refrigeración y al momento del consumo. Y medimos principalmente lo que el consumidor ve, que es los sólidos solubles totales, la acidez, la relación brisa-acidez y el color de pulpa. Durante 2021 hicimos algo similar, solo que en esta ocasión ya en el ciclo anterior nos dimos cuenta que no era necesario estar monitoreando el contenido de materia seca después de los 50 días y hasta un poquito antes de cosecha. Todo ese tiempo el fruto está acumulando materia seca y no es necesario estarle dando un seguimiento puntual. De tal manera que hicimos solamente 3 muestreos de materia seca antes de la cosecha y en solamente 2 momentos de cosecha, considerando frutos con el mínimo de madurez y frutos que estuvieran sazones. Ya en esta ocasión usamos solamente 6 árboles, todo lo demás fue un procedimiento similar. Las variables que medimos también fue algo similar. Y aquí en el 2021 ya habíamos trabajado en la construcción de un modelo único para generar un modelo que nos pudiera predecir el contenido de materia seca de cualquiera de las 4 principales variedades de mango para exportación de México o de los países productores hacia Estados Unidos. Así hablamos de Ataulfo, de Tommy, de Ken y de Kid. ¿Qué es lo que hacíamos para hacer la construcción del modelo? Lo hicimos en las 4 variedades y consideramos lotes de 40 frutos cada uno, donde considerábamos frutos inmaduros, frutos en 3 grados de madurez de menor a mayor y hasta frutos completamente coloreados. Estos 200 frutos nosotros los escaneamos con un espectrómetro, un F750. El F750 es un equipo que es experimental, que nos sirve para construir los modelos, y ya el F751 es simplemente un lector que ya es un equipo más accesible a productores y empacadores. Entonces teníamos los 200 frutos, el equipo nos tomaba una lectura, vamos a decir una especie de fotografía, él guardaba esa fotografía en su memoria y nosotros le decíamos de manera destructiva qué cantidad de materia seca. Fíjense, para hacerlo con el horno de aire forzado requerimos 72 horas a 60 grados centígrados. Y el contenido de sólidos solubles, pues con un refractómetro digital que nos lo daba al momento. Una vez que teníamos los valores de la fotografía que tomó el equipo con los valores de referencia, el software del equipo nos permitía construir un modelo. Y para eso utilizamos esta aplicación de Artificial Neural Network. Bien. ¿Qué hicimos para validar comercialmente ese equipo a la par que hacíamos lo de materia seca? Pues igual, 2 huertos comerciales de cada variedad localizados en Nayarit y Sinaloa, y se estuvo monitoreando el contenido de materia seca, especialmente al momento de la cosecha. Y fue algo similar a como hicimos la parte experimental.
Bien, entonces la materia seca, ya de manera comercial, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros, con apoyo del National Mango Board, ya definimos cuáles son las unidades calor necesarias para cada una de las variedades. Por ejemplo, aquí observamos que tenemos Ken. Para Ken necesitamos 1800 unidades calor para estar en el estado de madurez 2 que vimos en la tabla, y 1950 para estar en el estado de madurez 3. Entonces, ¿qué hicimos? Combinamos la técnica de unidades calor con la técnica del espectrómetro, el F751, para poder predecir el contenido de materia seca de los frutos en los momentos de cosecha. Ya comentábamos, Ataulfo y Tommy Atkins requieren de 1600 a 1750 unidades calor. Ken requiere de 1800 a 1950 y Kit requiere de 2200 a 2400 unidades calor. Entonces, esa tecnología ya está completamente validada, ya está transferida a los productores y estamos al 100% con ella. Ahorita lo que estamos haciendo, combinando esta tecnología con un método no destructivo para ser más eficientes todavía. Bien, los muestros a cosecha, la materia seca, como habíamos visto ya, con un horno de aire forzado, y les decía, 72 horas a 60 grados centígrados. Bien, entonces, ¿cuáles fueron los resultados que tuvimos? Me voy a permitir presentar los contenidos, la cuestión de crecimiento del fruto, luego voy a presentar calidad del fruto y finalmente voy a presentar lo que es la validación del espectrómetro. Entonces, durante 2020, ¿qué es lo que tenemos aquí? Crecimiento en longitud para Ataulfo, para Tommy, para Ken, para Kit y en ambos estados de crecimiento, de desarrollo en los huertos comerciales de los frutos, tanto en Nayarit, que está representado por el color azul, y en Sinaloa, que está representado por el color naranja. Entonces, hay diferencias entre estados y lo más importante aquí es que a mayor acumulación de unidades calor, vean ustedes, a partir de 1080, alrededor de 1100 unidades calor, tenemos un valor que se va incrementando y se mantiene o ligeramente incrementándose. O sea, a mayor unidades calor de 1500 a 1700, tenemos una mayor longitud del fruto. Esto lo tuvimos para Ataulfo, Tommy, Kit, y desafortunadamente para 2020 no pudimos tener la variedad Ken en el estado de Nayarit, pero vemos igualmente la tendencia. A mayores unidades calor, mayor crecimiento del fruto. Si vemos lo que sería el diámetro del fruto, vemos una tendencia muy, muy similar. ¿Qué es lo que sucede en el crecimiento del fruto? El fruto de mango durante las 3 últimas semanas de crecimiento es cuando puede alcanzar hasta 50 o 60 gramos adicionales por fruto. Nosotros estamos acostumbrados, dependiendo de la demanda del mercado, cuando el mercado nos dice, hey, mándame Ataulfos. Oye, espérame, todavía no están completamente sazones. Tú mándamelo, yo tengo que venderlo. Entonces, estaríamos por aquí, vamos a decir, de 1500 unidades calor. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos perdiendo un cierto diámetro, estamos perdiendo en peso, entre 50 y 60 gramos de peso. Y es algo muy similar para las 4 variedades. ¿Qué vemos para lo que es la evolución de materia seca? Vean ustedes, en este caso que tenemos Ken solo en Sinaloa, ¿qué sucede? A mayores unidades calor acumuladas, a mayores unidades calor acumuladas, mayor acumulación de materia seca. Así lo vemos en general
para las 4 variedades. ¿Y cómo se nos representa esto al momento de la cosecha? Miren qué interesante tenemos estos datos. Tenemos ataulfos, tenemos calibres a la cosecha. ¿Qué significa calibre? Si yo tengo un calibre 10, significa que en una caja de 10 libras yo tengo 10 frutos. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo frutos de aproximadamente 450 gramos. Si yo tengo 12 frutos en esa misma caja, entonces ya voy a tener frutos de aproximadamente 400 gramos. Y así, a mayor valor de calibre de fruto, peso del fruto. Entonces, ¿qué vemos cuando tenemos 1,600 unidades calor? Vemos un porcentaje mucho más alto de frutos 14. ¿Qué significa? Son frutos más pequeños. Y cuando nos vamos y cosechamos a 1,700 unidades calor, que representa solamente de 7 a 10 días, para llegar de 1,600 a 1,700 unidades calor, necesitamos solamente dejar en el árbol de 7 a 10 días más el fruto en el árbol. ¿Y qué es lo que sucede? Nos alcanza calibres más grandes, mayor peso del fruto. Esos 60, 80 gramos que gana el fruto en las últimas 3 semanas, aquí se están reflejando. A menor unidades calor, tamaños de frutos más pequeños. A mayor unidades calor, tamaños de frutos más grandes. Y esa tendencia es en general para las 4 variedades, tanto para Ataulfo, para Tommy, para Ken y para Kid. Bien, ¿qué sucedió en las cuestiones de calidad? Vemos aquí que uno de los valores por los que se califica el fruto, pues es el color de pulpa. ¿Qué es lo que tenemos? Miren, aquí lo que nos interesa es el valor a consumo. ¿Qué tenemos? 1,500. Déjenme explicarles un poquito qué significa el color de pulpa. El color de pulpa, mientras menores son los valores, es más intenso el color de pulpa. ¿Qué es lo que obtenemos aquí? Con 1,500 unidades calor, obtenemos frutos más débilmente coloreados. A 1,600 se incrementa un poco y a 1,700 se incrementa más. Y en términos generales, esas fueron las tendencias tanto para Ataulfo de Sinaloa como para Ataulfo de Nayarit. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? A mayor unidad calor, mayor color de pulpa en el momento del consumo. ¿Y qué es lo que sucede con el contenido de sólidos solubles? Una tendencia muy similar. Vemos frutos con 1,500 nos llegan a un valor, frutos con 1,600 o 1,700 nos llegan a otro valor, a consumo, que es lo que es realmente importante, cómo le llega al consumidor. Entonces, aquí observamos esa tendencia de que a mayor unidades calor acumuladas o a mayor contenido de materia seca, mayor contenido de sólidos solubles de grado BRIS al momento del consumo. En cuanto a acidez titulable, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos que al principio de la cosecha, mientras más tiernos o menos maduros estén los frutos, pues son más ácidos. Entonces aquí vemos 1,500, 1,600 y 1,700. Y esta diferencia pues ya no es significativa al momento del consumo, pero sí es significativa al momento de la cosecha. Entonces, relación brisa-acidez, que es la relación que debe de haber entre lo dulce y lo ácido de un fruto, ¿qué es lo que obtenemos? Veamos aquí claramente como tenemos a mayor unidades calor, mejor relación brisa-acidez. Tenemos 1,500, 1,600 y 1,700. Entonces, este es el comportamiento para Ataulfo. Tenemos el comportamiento para Tommy, que fue prácticamente una copia de todo lo demás. Realmente no hay diferencias
muy significativas. Hay diferencias entre los valores, pero no en las tendencias. Entonces, las tendencias son prácticamente las mismas. A mayor unidades calor, mayor intensidad del color del fruto, mayor contenido de sólidos solubles al momento de la cosecha. Y lo podemos ver en Tommy, lo podemos ver también, por ejemplo, aquí en Ken, que lo tuvimos solo en Sinaloa. Vean ustedes el color de pulpa, 1650, 1800 y 1950 unidades calor. ¿Cómo tenemos la diferencia al momento de la cosecha? Menos unidades, perdón, mayor unidades calor acumuladas, mayor intensidad del color de pulpa. Y esto se sigue reflejando inclusive hasta el momento de consumo. Y lo mismo vemos con los sólidos solubles, que son mucho más altos a las 1950 y a las 1800 unidades calor. Obsérvese que aquí Ataulfo y Tommy tienen ciertos requerimientos de unidades calor y Ken ya cambia, ya no son 1600, ya son 1650, 1800 y 1950 unidades calor. Para Kit vimos algo, esto es, perdón, así es titulable, exactamente la misma tendencia, mientras con valores mucho más bajos, porque Ataulfo es el más ácido de todas las variedades, pero que aquí vemos la misma tendencia, menos maduros, más ácidos. Y aquí sí se alcanzó a reflejar al momento del consumo y sobre todo la relación brisa-acidez. Veamos aquí qué es lo que tenemos. A 1950 unidades calor, mejor relación brisa-acidez, mejor relación, mejor balance entre lo dulce y lo ácido del fruto. Este debe de ser un valor mayor a 35 y veamos aquí que en el caso de Ken nos llega a un valor de 120, prácticamente 3 veces más de lo que es el mínimo que requiere la norma. Bien, para el caso de Kit fue algo muy parecido. Me lo voy a correr un poquito y me voy aquí ya a 2021. ¿Qué hicimos en 2021? En 2021 fueron los 2 huertos en Nayarit, en Sinaloa, las 4 variedades. Y aquí, ¿qué observamos? Los huertos, en este caso, Ataulfo de Nayarit, es mucho más grande que el Ataulfo de Sinaloa para los huertos específicos. Pero aquí, ¿qué es lo que más importa? ¿Cómo es el crecimiento a través de la acumulación de unidades calor? Nuevamente vemos la tendencia de que a mayores unidades calor, mayor crecimiento del fruto. Y lo vemos para las 4 variedades y en algunos casos, como por ejemplo aquí en Ken, que tuvimos los Kenes de Nayarit, son mucho más grandes que los Kenes que tuvimos en el caso de Sinaloa. Pero la tendencia es a mayor unidades calor, mayor longitud del fruto. Y lo mismo con la cuestión del diámetro. Aquí vemos Ataulfo, aquí vemos Tommy, aquí vemos Ken, aquí vemos Kit, en mayor o menor valor, pero la tendencia es la misma. A mayor unidades calor, mayor diámetro del fruto. Y el contenido de materia seca, veamos, aquí tenemos Sinaloa, aquí fue a la inversa. Los frutos de Sinaloa tuvieron mayor contenido de materia seca en términos generales que los de Nayarit, pero a final de cuentas la tendencia fue a alcanzar un valor. Aquí ya no vimos los valores anteriores porque solamente hicimos el muestreo antes de cosecha y a cosecha 1 y cosecha 2. Pero en términos generales es muy parecido. Aquí vemos otra vez lo de los calibres de frutos. ¿Qué sucede? A 1750 unidades calor en Ataulfo tenemos una mayor cantidad de frutos más grandes. Si ustedes observan aquí tenemos 18, 16, 14, 12, inclusive llegamos a frutos tamaño 10, que un fruto de 450 gramos es un fruto bastante grande en el cultivar Ataulfo. Y veamos qué es lo que sucedió aquí con las 1600 unidades calor.
tuvimos frutos de 18, 20, 22, que son frutos más pequeños. Y en términos generales, eso observamos también para Tommy, para Ken y para Kit. Bien, en cuanto a calidad, en lo que fue el año 2021, para este año 2021 observamos el color de pulpa al inicio, al momento de la cosecha y luego a consumo. Y en términos generales tenemos colores de pulpa menos intensos al momento de cosecha, que mínimo deben de alcanzar el valor 2 o 3 en la tabla y llegar a un valor de consumo que sería en la escala que maneja el National Mango Board de un valor 5. Y la misma tendencia. Bien, la acidez igual es un valor que es alto. Vean los valores que tiene Ataulfo de 3 hacia arriba y al momento del consumo ya andamos con 0.7. Por eso es que es prácticamente imposible comerse un mango Ataulfo al momento de la cosecha, aunque esté fisiológicamente maduro, porque su valor de acidez es demasiado alto. Bien, ahí vemos el caso de Tommy, vemos el caso para acidez, para la relación brisa-acidez, vemos en el caso de Ken. Y en términos generales, cualquiera, tanto crecimiento como características de calidad, a mayor unidades calor acumuladas, mejores valores reflejados en longitud, en diámetro, en calibre, en materia seca y en calidad de los frutos. Bien, ¿qué fue lo que hicimos cuando ya nosotros construimos nuestro modelo? Recuerdan que les decía que para cada variedad habíamos tenido 200 frutos, desde frutos tiernos hasta frutos coloreados. Entonces, todo esto, esos 200 valores de 2 grados de madurez de las 4 variedades nos sirvieron para construir un modelo, que este modelo para materia seca nos dio un valor de 0.84 y para sólidos solubles un valor de 0.91. La literatura dice que para que un modelo sea confiable debe de tener una R cuadrada de al menos 0.7. Entonces quiere decir que estamos cumpliendo con esas expectativas. Entonces desarrollamos el modelo único para las 4 variedades. ¿Qué fue lo que sucedió cuando ya probamos ese modelo? Aquí tenemos una combinación de lo que son las 4 variedades, los 2 estados y las 2 cosechas. ¿Qué es lo que obtuvimos aquí? Con el equipo obtuvimos un valor de 15.6 para todas las variedades, de 15.6 para el equipo y 15.2 para el horno. Con el equipo tardamos 20 segundos no destructivo y tenemos este valor promedio que anduvo con un mínimo de 13.8 y hasta 17.4. Tuvimos el valor que obtuvimos con el horno, tardamos 3 días para obtener ese valor y nos está dando una diferencia entre equipo y horno de solamente 0.4 puntos porcentuales. Quiere decir que la predicción del modelo fue bastante buena y que definitivamente podemos seguirla mejorando conforme tengamos más datos. Sin embargo, en esta primera aproximación, ese valor de 0.4 puntos porcentuales de diferencia es muy significativo. ¿Y qué sucedió cuando ya lo hicimos a nivel de cada variedad, a nivel individual? En este caso tenemos Ataulfo. Para Ataulfo, fíjense, nos dio 15.9 con el equipo y 15.6 con el horno.
solamente 0.3 puntos porcentuales y nos dio aquí un valor de R cuadrada de 0.64. Aquí tenemos los 400 valores de Ataulfo, los dos estados, los dos estadios de madurez, y nos da esa diferencia. Quiere decir que para Ataulfo el modelo se ajustó mejor que para las otras variedades. De hecho, aquí veríamos Tommy. En el caso de Tommy, nos dio una diferencia solamente de 0.2 puntos porcentuales, pero su R cuadrada anduvo un poco más bajo. Entonces, sigue siendo bueno en cuanto a los valores promedios, pero sigue estando un poquito disperso esos valores. ¿Qué es lo que sucedió en Kent? En Kent ya tuvimos una diferencia de 0.5 puntos porcentuales y un valor de R cuadrado un poquito mayor de 0.39, que como les decía, estos valores se pueden mejorar conforme tengamos mayor información, conforme generemos más datos, y mientras más datos tengamos, más precisas serán nuestras predicciones. Y finalmente tenemos aquí lo que sucedió con KIT, que KIT fue el que tuvo un poquito más de amplitud, 0.6 puntos porcentuales entre el equipo y lo que es el orden. Entonces, ¿qué podemos decir? Podemos decir que esta herramienta del espectrómetro no destructiva nos puede dar con cierta confiabilidad que podemos predecir el contenido de materia seca de los frutos, y podemos decir que tendríamos otra herramienta más que puede ser útil para determinar el momento óptimo de cosecha y sobre todo haciéndolo de manera no destructiva. Con los muestreos que se realizan para ver el color de pulpa, los grados bris, lo que se hace en la empacadora, podemos tener hasta un 5% de las 300,000 toneladas que exportamos anualmente a Estados Unidos, solamente de México. Y un 5% de 300,000 toneladas, pues nos representa algo así como 15,000 toneladas anuales de pérdidas por muestreos destructivos. Entonces, creo que estamos ante una herramienta que nos puede ser muy útil para la industria, para lo que son los productores y empacadores de mango fresco. Bien, a final de cuentas, ¿qué podemos concluir? Podemos concluir que la acumulación de materia seca fue proporcional al incremento de las unidades calor acumuladas a la cosecha. Como les decía, a mayor unidades calor, mayor crecimiento del fruto y mayor calidad medido en color de pulpa, en sólidos solubles, en acidez y en la relación brisa-acidez. Y conforme se incrementaba ese contenido de materia seca, pues la calidad era superior, sobre todo en esas 4 variables que ya comenté y que resultaron positivamente impactadas. Reitero, a mayores unidades calor, mejor calidad, mejor crecimiento, mayor desarrollo del fruto. Si conjuntamos ambas tecnologías de unidades calor acumuladas y de tecnología no destructiva para materia seca, podemos obtener, fíjense, solamente con demorar de 7 a 10 días el momento de la cosecha, podemos estar ganando hasta 2 toneladas por hectárea en volumen de rendimiento. Sí, por otro lado, como ustedes lo vieron en calibres de frutos, si demoramos esos 7 a 10 días para llegar a cosechar el mayor valor de unidades calor acumuladas, podemos tener calibres más grandes. Y esos calibres más grandes significan hasta $2 por caja para poder tener una ganancia al momento de nosotros vender. Y lo más importante, que el consumidor está plenamente convencido, está plenamente satisfecho de que está consumiendo un mango
que además de todas las características positivas que ya hemos visto, que tiene carotenoides, que tiene sólidos solubles, que tiene color, etcétera, pues tiene sabor. Y eso es lo más importante. El consumidor está satisfecho con lo que está consumiendo. Y finalmente, que con la modificación que se hizo al modelo único, pues tenemos una técnica de unidades calor junto con el método no destructivo y podemos tener una tecnología mucho más precisa para poder determinar el momento adecuado para cualquiera de las 4 variedades de exportación que nosotros tenemos. Este modelo debe ser tan robusto que debería de funcionar para las variedades que he mencionado en condiciones similares de crecimiento. Definitivamente, si hay que hacer algo en un lugar diferente, tendríamos que validar inicialmente la información. Pero creo que estamos ante una tecnología que gracias al National Mango Board, gracias al apoyo que hemos tenido durante los últimos 10 años, pues hemos generado tecnología para que precisamente el National Mango Board cumpla mejor su labor, que es incrementar el consumo del mango y sobre todo nosotros ayudar a que como un mango que de origen es bueno, pues sea igual cuando llega al mercado del consumidor. Bien, por otro lado, quiero mencionarles también que este proyecto fue un proyecto muy productivo. Se invirtieron $50,000 en 2 ciclos de cultivo y además de las recomendaciones técnicas, pues tuvimos la oportunidad de escribir un artículo científico, de hacer 2 presentaciones en congresos internacionales como el American Society. Apoyamos al National Mango Board en sus talleres de extensión, los apoyamos con 8 pláticas, dimos 2 conferencias magistrales en eventos científicos, hicimos 2 módulos de transferencia de tecnología de lo que son las tecnologías de materia seca, unidades calor, apoyamos la formación de jóvenes, se realizaron 5 tesis de técnico superior universitario y llevamos a los productores pues la tecnología generada de lo que es el uso de la materia seca, el F751 combinado con la tecnología de unidades calor. Pues con esto termino yo mi presentación. Ahí están mis datos de contacto. Cualquier cosa, con todo gusto, pueden contactarme vía telefónica, pueden contactarme vía WhatsApp, pueden contactarme a través de mis correos y si gustan ver un poquito más de mi productividad, pues pueden ir a esta página y ahí pueden encontrar la mayoría de las publicaciones que se han realizado. Entonces, les presento un poquito de lo que es nuestro bello Nayarit, la bahía de Matanchén, en San Blas, Nayarit, y pues quedo abierto para dudas, preguntas, por favor, estamos listos y a la orden con ustedes. Muchas gracias, doctor Osuna. Tenemos tiempo para unas cuantas preguntas. Tenemos una de Laura Giraldo, que le pregunta al doctor, ¿cómo se determinó las horas calor en el momento de la toma de materia seca? Sí, nosotros hicimos a la par el seguimiento de unidades calor. ¿Cómo hacemos el seguimiento de unidades calor? Nosotros instalamos ese equipo que se llama OVO, que es un registrador de temperatura y humedad relativa, lo ponemos en el dosel del árbol y hacemos, cuando tenemos nuestro momento de flor plena, de un flujo de floración. Normalmente en zonas productoras de mango se dan de 2 a 3 flujos de floración.
Cuando es el mayor flujo de floración o cualquier flujo de floración que tengamos, vamos a decir que yo instalé los ovos en diciembre para nuestras condiciones. Yo instalé los ovos en diciembre y resulta que tuve el momento de mayor floración, lo tuve exactamente el 15 de febrero. Entonces, a partir del 15 de febrero, yo inicio la acumulación de unidades calor. Yo voy, bajo los datos del ovo con un software que viene incluido en la compra del equipo, bajo los valores del ovo, los mando a una hoja de Excel y le digo, calcúlame las unidades calor. Y tendríamos 30 minutos por 24 horas, tenemos 48 lecturas diarias para hacer el cálculo de unidades calor y lo hacemos con base a temperatura base 10. ¿Qué significa eso? Que a los 10 grados centígrados el mango, el fruto de mango, no gana ni pierde. Está justo en su momento de iniciar. A partir de 10 grados centígrados, inicia su acumulación de lo que es el crecimiento, materia seca, etcétera. Entonces, con apoyo del National Mango Board, nosotros en trabajos anteriores hemos determinado que Ataulfo y Tommy requieren 1,600 unidades calor de ese momento de flor plena a llegar al grado 2 que vimos en la tabla. En el caso de Ken se requieren 1,800 y en el caso de Kit se requieren 2,200. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Nosotros tenemos la capacidad de llevar el registro. Me voy a poner en un material en Ken. Vamos a decir que Ken inició floración el 15 de febrero. Entonces, para el 15 de marzo, 15 de abril, 15 de mayo, ya son 4 meses. Más o menos ya andaba yo por 1,500 unidades calor. Entonces, con 1,500 unidades calor, si yo veo el promedio de los últimos 5 días y mis unidades calor acumuladas durante esos 5 días son 15, ¿qué quiere decir? Si yo tengo 1,500, necesito 1,800, se requieren 300 más. Si diariamente se me están registrando 15 unidades calor promedio por día, ¿qué quiere decir? Necesito 20 días para estar justo en el momento de la cosecha. Así es como calculamos las unidades calor y justo en esos momentos íbamos con el equipo a hacer las lecturas. Ya dijimos, hicimos las lecturas previos a la cosecha y al momento de las 2 cosechas que realizamos durante el 2021. Muchas gracias, doctor Osuna. Tenemos una otra pregunta. Dice, si cosechamos una fruta Kent con materia seca 12% y digamos que lo más seguro por tiempo de tránsito es de 16% para tránsito de 30 días, ¿qué hacemos con la fruta en packing? ¿Esperamos a que suba y la maduración la manejamos con temperatura y otros elementos? Desafortunadamente, ojalá que así fuera, pero desafortunadamente recuerden que yo les comentaba que el mango es un fruto climatérico. ¿Qué significa eso? Necesita tener un valor de sazón, de madurez fisiológica mínimo. Si yo, con los datos que di, si yo cosecho Ken en 12% de materia seca, es un fruto fisiológicamente inmaduro. Nunca va a pasar de ahí. O sea, probablemente pueda cambiar de color, probablemente pueda ablandar, pero no va a alcanzar los valores requeridos por el consumidor. ¿A qué voy? Tenemos que cosechar frutos fisiológicamente maduros y únicamente nos podemos mover, como vimos en la tabla, entre valor 2 y valor 3. Si yo cosecho frutos valor 1, estoy cosechando frutos inmaduros, frutos tiernos que nunca van a alcanzar los valores de consumo requeridos por el consumidor. Entonces, no materia seca, lo que tenemos al momento de la cosecha, de ahí no avanza.
Si yo tengo 16% de materia seca, llego con 16% de materia seca al consumidor. Pero los otros cambios de ablandamiento, de incremento de color de pulpa, de incremento de sólidos solubles, de descenso de la acidez, sí se me dan porque el fruto ya estaba fisiológicamente maduro. Si yo cosecho un fruto fisiológicamente inmaduro, tierno, como coloquialmente le decimos, vamos a llegar y a echar a perder el mercado porque ese fruto nunca, nunca de los nunca va a desarrollar color, sólido soluble, sabor, aroma de lo que está pidiendo el consumidor. Y es lo que nosotros conocemos. ¿Qué es lo que sucede cuando hay mucha demanda y que necesariamente no tenemos frutos fisiológicamente maduros? ¿Qué nos dice el comprador? Tú mándame. No, pero no los tengo listos. No, tú mándame. Entonces es cuando precisamente tenemos esos momentos que para ustedes hacer su función National Mango Board, decirle a alguien que no conoce el sabor del mango y le damos algo que no sabe a mango, ¿qué va a decir? ¿Eso es mango? Me quedo con mis frutos, me quedo con mi papaya, me quedo con mis piñas hawaianas, pero menos consumo mango. Entonces tenemos que llevarle un mango que sea del sabor, de origen, y que eso lo logramos. Si hacemos calidad a través de todo el ciclo del cultivo y cosechamos en el momento adecuado, entonces va a llegar calidad al consumidor. Si cosechamos fruto tierno, independientemente de que hayamos hecho todas las labores, vamos a llevar basura al mercado. Así de drástico es. Bueno, una vez más, doctor Osuna, muchísimas gracias y con eso concluimos nuestra sesión. Esperamos contar con su participación en futuros seminarios virtuales de la National Mango Board. Buenas tardes. Buenas tardes, fue un placer.